Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que tengo amor. Soledad Fox Maura, bienvenida a Radio Sefarad. Gracias, Raquel. Es la autora de la biografía de Jorge Semprún, Ida y Vuelta, la vida de Jorge Semprún, que edita Debate. Lo primero que me llama la atención, Soledad, es ese Ida y Vuelta. ¿Nos lo explicas? Sí, bueno, Jorge Semprún fue con su familia un exiliado de la Guerra Civil en España y se fueron a Francia, a Suiza, a muchos sitios. Tuvieron una existencia bastante peripatética durante varios años y luego él siempre quiso volver a España, siempre lo intentó, y entonces en cuanto pudo volvió como agente clandestino del Partido Comunista Español. Luego volvió como ministro de Cultura con el gobierno de Felipe González y bueno, entre esas dos vueltas hubo muchas otras, o sea que su vida fue un constante ir y venir, un destino bastante común para muchos exiliados, ¿no? Y entonces, bueno, el libro se podría haber titulado Idas y Vueltas también, y en fin, es un poco ese movimiento constante que tuvo su vida, aunque también es un título un poco falso en cierto sentido, porque el exilio en realidad siempre es un billete de ida, ¿no? Nunca la vuelta permanente que a él hubiese gustado a España, nunca la consiguió. O sea que la ida y vuelta es un poco el sueño que él tuvo, y aunque no lo logró, me gustaba el concepto para representar un poco ese vaivén constante que tuvo su vida. Hablas de cambios, de vaivenes, de idas y vueltas, de un personaje lleno de aristas. Hay muchísimos. Semprún, ¿cómo es el que tú reflejas en esta biografía? Bueno, yo creo que es una persona que siempre... hay mucho Semprún, pero también hay muchas situaciones en las que vive. O sea, a él le toca un mundo, una época, unos contextos que son cambiantes, son inestables. Él no sabe muy bien dónde ubicarse y hay varios eventos o cosas en su vida que le marcan, ¿no? La muerte de su madre cuando él es bastante pequeño es el primer así golpe fuerte que le desubica. A los pocos años la guerra civil y el exilio. Luego unirse a la resistencia francesa y ser detenido y deportado a Buchenwald, sobrevivir el día a día en ese campo unos 18 meses, al final ser liberado, la vuelta a París, en fin, que creo que más que mucho Semprún hay una persona que supo acoplarse y adaptarse a las circunstancias y siempre entregándose a ellas. O sea que eso es un constante a lo largo de su vida, que la situación cambiaba y hubo momentos en que él podría haber dicho tranquilamente, pues yo ahora me quedo pues no sé, traduciendo o trabajando en un periódico y volviendo a casa por la tarde a ver la tele. Ese no era él era una persona de acción, o sea que siempre estuvo entregado y lo que cambiaban eran los contextos, ¿no? Los contextos del siglo XX que su vida refleja también. Es otro de esos personajes arrasados y arrastrados por la historia de ese convulso siglo XX, ¿no? Tú, Soledad, ahora hablaremos por supuesto de su estancia, de su paso por Buchenwald, pero antes tú llegaste a conocerle en persona, si no me equivoco. Sí, le conocí. ¿Y cómo fue ese encuentro personal? ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Bueno, pues yo tuve la ocasión de conocerle en París y en su casa, y recuerdo una casa que lo que más se me quedó es una casa luminosa y llena de libros, o sea, libros por todas partes.
y bueno, que tenía mucho interés en la literatura. Yo cuando le conocí estaba haciendo un trabajo de literatura comparada sobre Cervantes y Flaubert, y que él tuvo mucho interés en ese trabajo, y luego le vi varias veces más en Madrid en conferencias que dio, y yo creo que lo que más me impresionó de conferencias en el Reina Sofía, en el Prado, era la amplitud de sus referencias culturales y cómo podía hablar de tantos temas tan interesantes y de forma comparativa y de forma clarísima y entretenida, pero con referencias complejas, ¿no? y extensas de Picasso, de Goya, en fin, de arte. Era un tema que le apasionaba y no es el tema que más asociamos con él, quizás. Y entonces yo creo que lo que más me impresionó fue la inmensidad de su cultura y la naturalidad con la que lo llevaba. O sea, que no tenía ni apuntes ni nada, ni eran conferencias leídas, sino que podía hablar de tantos temas con una espontaneidad total. Él se comprometió también con la memoria de Buchenwald hasta sus últimos días. Soledad, ¿hay luces y sombras en su narración de su vida en el campo? Bueno, yo diría que en Buchenwald hay pocas luces, o sea que el contexto es un contexto más bien sombrío, evidentemente, porque es el campo de concentración. Si buscamos luces, serían los momentos de fraternidad que tiene con otros compañeros, y también no sé si, desde luego, que no sé si es una luz, pero algo más positivo que tuvo él, que fue que gracias a que hablara alemán y que era un prisionero político deportado, un español, pudo trabajar en una oficina en el campo, en la oficina del Arbeitsstatistik, y entonces que tuvo unas condiciones moderadamente mejores que otros prisioneros políticos en el campo. No, me refería a que hay voces que afirman que no todo lo que contó de su experiencia en Buchenwald fue totalmente cierto. ¿Te refieres a lo que dijo su hermano? Me refiero Carlos a eso, Semprún. sí. Sí, bueno, eso yo creo que hay que verlo en el contexto, desgraciadamente, de una relación muy deteriorada entre hermanos. O sea, ellos habían sido como mejores amigos cuando Jorge Semprún vino a España de clandestino, se trajo a Carlos con él para que trabajara con él. En fin, habían tenido una relación muy cercana y de todos los hermanos era el que más quería, y esa relación por razones personales se fue deteriorando dramáticamente con los años, ¿no? Y hubo otros factores ahí, o sea que es difícil. Yo he buscado, y como creo que explico con bastante detención en el libro, yo no he encontrado nada evidencia que justifique las acusaciones de su hermano que tanta difusión han tenido, ¿no? Uh-huh. Se intentó ayudar desde ámbitos diplomáticos a Jorge Semprún cuando estaba interno en Buchenwald. Eso también está reflejado en el libro, pero explicas por qué él nunca lo citó, ¿no? En sus biografías. En su biografía, bueno, no sé, en su autobiografía. Es una hipótesis, no puedo saber por qué nunca lo citó. También amigos suyos me han dicho, pues fíjate, esto es algo nuevo, nunca me lo contó, ¿no? O sea que se ve que es un tema del que no quería hablar. Supongo que algo sabría sobre el tema, porque bueno, esas cosas salen a la luz, pero la situación creo que es una situación absolutamente lógica, ¿no? O sea, el padre de Jorge Semprún tenía contactos con el embajador de Franco en Vichy, que era Lequerica.
su hijo le habían deportado a un campo nazi, creo que lo lógico es que él intentara que algo se hiciera para suavizar la situación de su hijo y para que no le deportaran, ¿no? Porque de hecho contactó con Lequerica antes de la deportación, quiso impedir la deportación, hasta preferían que le devolvieran a la España franquista a que lo mandaran a un campo nazi. No lo lograron, o sea que fue un intento fracasado y bueno, por las razones que fueran, Semprún no quiso compartir eso. Por otra parte, es interesante y yo me alegro de poder compartirlo ahora porque desde el punto de vista de la historia diplomática de la Segunda Guerra Mundial, pues me parece una faceta bastante rica de esa historia. Uh-huh. Jorge Semprún es una de las caras y de los personajes que conectan nuestro país con la Shoah, con el Holocausto. ¿Cómo gestionó él el hecho de que muchas personas le reconocieran en eso? Bueno, creo que él primero distinguía muy claramente, él sabía que él no había sido víctima de la Shoah. O sea, él distinguía entre los políticos deportados y los detenidos y perseguidos judíos. Pero a la vez quería aprovechar su papel como testigo de lo que había visto para hacer un homenaje, para usar su literatura también para recordar y preservar la memoria de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y eso es seguro. Y ahí eso me parece muy interesante, es algo que comentaba el otro día en el Centro Sefarad de Israel. Me parece muy interesante porque hay que tener en cuenta que él venía de una familia totalmente católica, se había criado sin ninguna referencia a la cultura judía y entonces empezaba realmente de cero, ¿no? Con la cultura judía, y sin embargo tuvo una identificación muy importante con esa cultura y sentía que su experiencia, ya fuese por el exilio, por su desubicación, por su persecución por los nazis, en fin, que compartía muchos, que su experiencia se solapaba con la cultura judía de formas importantes. Y entonces, por ejemplo, en su novela 20 años y un día hace un homenaje a Sefarad y a toda la experiencia de la diáspora española que preservaron pues el ladino y que preservaron sus recuerdos y una añoranza profunda por España. Y bueno, en otras obras, como es más conocido, pues vuelve siempre al tema del campo, a veces con personajes o escenas de víctimas de la Shoah muy desgarradoras, como una escena de unos niños judíos en su novela El largo viaje. O sea que eso es algo que siempre estuvo presente en su vida, tanto en su vida personal como intelectual. O sea, una conexión muy profunda con la cultura y con la memoria judía del siglo XX. Soledad, antes de empezar a grabar esta entrevista me comentabas que te gustaría leer 2 párrafos que nos hablan precisamente de esa vinculación de Semprún con Sefarad y también con Israel. Sí, pues voy a leer, gracias por recordármelo, voy a leer 2 ejemplos muy breves. Uno es de esta novela que comentaba, 20 años y un día, y es de un americano que llega a Toledo en los años 50, en el 58 creo que llega a Toledo para hacer una investigación académica. Él es profesor, pero llega a Toledo y es de donde eran sus antepasados, ¿no? Y entonces es algo, una experiencia muy importante para él. Y entonces voy a leer unas líneas que ilustran esta parte. Dice: Michael Leitson había tenido la certidumbre de que llegaba al final de un recorrido, mejor aún de que volvía al radical origen de un recorrido, el de su propia vida. Fue en Toledo.
Michael Leidson recordó la llave, la gruesa llave medieval de metal repujado. Durante toda su infancia, en la segunda mitad de los años 20 y comienzos de los 30, había visto aquella llave colgando en algún lugar preferente de todas las moradas de su familia. Es la llave de mi casa, solía explicar su madre. La llave de la casa de sus antepasados, entiéndase. La llave de Toledo, añadía su madre con una voz llena de orgullo y de nostalgia. La llave que su familia había tenido antes de que sus antepasados hubieran sido expulsados de España. En Túnez, en el Cairo, en Salónica, finalmente la llave de la casa de Toledo fue el principal ornato de los salones familiares a lo largo de los siglos. En fin, hay más, pero para que te hagas una idea. Sí, gracias, Soledad. ¿No? De esta especie de homenaje y que también parece que construye una analogía entre la diáspora de los judíos perseguidos por la Inquisición y el exilio republicano que vivió su familia. No, o sea que la añoranza por esa España perdida es algo que él reconoce en su propia experiencia, en otro contexto y muchos siglos más tarde, pero que hay un fondo común. Y también le impactó el viaje a Israel, ¿no? Un primer viaje. Sí, voy a leer un poco de una carta de este viaje que hizo a Israel, que debía ser en 1971. Y se ve que se ha quedado asombrado por este viaje, ¿no? Dice, escribe a su hermano, dice, querido Gonzalo, dice, esto es de risa o de miedo, depende del humor. En cuanto te descuidas, te encuentras en otro siglo o milenio. La Biblia en pasta, aquel jardín, el de Getsemaní, aquel monte, el de Sión, aquel poblacho inmóvil bajo el sol de siempre, Jericó, aquel mar muerto, pues el mar muerto. Un viaje interesantísimo. Vine a ver los paisajes, las gentes y las complicaciones de este país. Llevo 10 días y es apasionante. El chofer que me trae y me lleva es de una familia sefardí instalada aquí desde que la Santa Inquisición expulsó a los judíos. Habla ladino o un castellano antiguo entreverado de árabe. Nos entendemos perfectamente. He recorrido el país entero, he hablado con mucha gente, he escuchado a contentos y descontentos, tanto judíos como árabes. Como siempre, en semejantes casos, se han ido a hacer puñetas todas las ideas a priorísticas. No se termina de aprender, hermano. Abrazos mil, Jorge. Qué preciosa carta, eres muy generosa habiéndola compartido con nosotros. Soledad, muchísimas gracias por esta entrevista y también por esta biografía de Jorge Semprún y de vuelta la vida de Jorge Semprún que nos presenta Debate. Raquel, ha sido un placer hablar contigo. Yo lo hice la milla, yo lo hice con honor, no son como los de ahora.